Alessa Gillespie. Alessa Gillespie es una niña con poderes sobrenaturales, la cual fue utilizada por el culto de Silent Hill en un ritual para dar a luz a su dios. Durante el ritual sufre graves quemaduras y queda con vida. En secreto es mantenida en el hospital Al-Qemila por su madre, Dahlia Gillespie. Alessa, con el uso de sus poderes, crea un mundo alterno lleno de pesadillas para protegerse del dolor y evitar el renacimiento de Dios. Por esta misma razón, divide su alma en dos. Una parte se quedaría en su cuerpo y la otra reencarna como un recién nacido, el cual es encontrado por una pareja de esposos. Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie es la principal antagonista del juego, siendo una fanática del culto de Silent Hill y la madre de Alessa Gillespie. Dahlia sacrifica a su hija en un ritual para invocar al dios del culto, lo que causa el incendio y deja a Alessa gravemente herida. Ya en la historia dentro del juego, manipula a Harry Mason durante su búsqueda de Cheryl, haciéndole creer que intenta ayudar cuando en realidad lo guía para reunir las dos mitades del alma de Alessa y completar el renacimiento del dios. Finalmente, Dahlia logra su objetivo, pero es traicionada y asesinada por el propio dios que ayudó a traer al mundo. Harry Mason. Harry Mason es el protagonista de Silent Hill que viaja al pueblo con su hija adoptiva Cheryl. Lamentablemente sufre un accidente de coche y despierta para descubrir que Cheryl ha desaparecido. A lo largo del juego, Harry explora el pueblo envuelto en neblina y monstruos, enfrentándose a horrores sobrenaturales. Mientras busca a su hija, descubre que Cheryl es en realidad parte del alma de Alessa Gillespie, usada por un culto para revivir a su dios. Dependiendo de las decisiones del jugador, Harry puede lograr diferentes finales, que van desde rescatar a una nueva versión de su hija hasta morir o escapar solo. Cheryl Mason. Cheryl Mason es la hija adoptiva de Harry Mason y uno de los personajes clave del juego. Aunque Harry cree que Cheryl desaparece misteriosamente al inicio, se revela que ella es en realidad una parte fragmentada del alma de Alessa Gillespie, dividida para protegerla del ritual del culto. A lo largo de la historia, Harry busca reunirse con ella para salvarla y, dependiendo del final, Cheryl puede renacer como una nueva persona o permanecer perdida. Sybil Bennett. Sybil Bennett es una policía de Brahms, una ciudad vecina a Silent Hill, enviada para investigar la falta de comunicación con la comisaría de Silent Hill. En su investigación, se ve envuelta en los eventos paranormales del pueblo y termina uniéndose a Harry Mason en la búsqueda de su hija desaparecida. Lisa Garland. Lisa Garland es una enfermera del hospital Al-Qemila en Silent Hill. Aparece como una aliada de Harry Mason, ayudándole con información sobre el hospital y los oscuros sucesos del pueblo. Sin embargo, se descubre que ella está atrapada en Silent Hill, lo que refleja su propia lucha personal. Michael Kaufman. Michael Kaufman es un personaje secundario que trabaja como el director del personal médico en el hospital Al-Qemila. Durante el juego, se revela que está involucrado con la Orden. Cuando Harry Mason encuentra a Kaufman, este está paranoico y armado junto a un enemigo abatido. Tras perder un vial de aglófosis destruido por Dahlia, se propone a buscar el otro, y según las acciones del jugador, Kaufman puede perderse o ser rescatado por Harry. Al final, Kaufman reaparece inesperadamente y dispara a Dahlia, exigiendo que todo vuelva a la normalidad y advirtiéndole que se arrepentirá por usarlo. Aunque herida, Dahlia cree que ya no lo necesita, pero Kaufman saca un vial extra de aglófosis y lo lanza sobre Alessa, causando la expulsión del demonio Incubus, que incinera a Dahlia. Kaufman es golpeado hasta quedar inconsciente. Tras la batalla final, despierta y ve a Alessa abrir un portal para que Harry y Sybil escapen. Kaufman intenta seguirlos, pero Lisa Garland, herida, lo agarra y junto a él caen a un abismo invisible. Referencias, muchas referencias. En el primer Silent Hill podremos encontrarnos con referencias o guiños a múltiples libros, películas, cadenas de supermercados, religiones y hasta uno que otro easter egg de otros juegos, por lo que cuando me puse a investigar no me pude creer la mayoría de cosas que habían agregado, y vaya que son demasiadas para colocar, así que solo las que pude encontrar están apareciendo en pantalla. Como dato adicional, puedes encontrar la gran mayoría de ellas en el canal de Emma Manson, en su video de 151 datos de Silent Hill. De verdad, un trabajo impecable. Las calles de Silent Hill son referencias a autores literarios de terror. Continuando con las referencias, esta vez nos centramos en los nombres de las calles del primer Silent Hill, ya que cada una de ellas rinde homenaje a todas aquellas obras que de alguna manera inspiraron a los creadores del juego. Estas calles son Calle Finney en honor a Jack Finney,
autor de la novela de ciencia ficción Time and Again. Calle Bachman por Richard Bachman, seudónimo de Stephen King cuando escribió The Regulators. Curiosamente, en dicha obra un pequeño niño inventa criaturas peligrosas únicamente con el poder de su mente. Calle Bloch por el autor de Psicosis Robert Bloch. Calle Madison en honor a Richard Madison, autor de la novela I Am Legend de 1954. Calle Elroy por James Elroy, autor de Black Dahlia. Calle Bradbury por el autor de Ray Bradbury y su obra Something Wicked This Way Comes, la cual contiene un pasaje con muchas similitudes a lo que presenciamos en el carrusel de la feria. Calle Levin por Ira Levin, escritor de la popular Rosemary's Baby, que incluye un culto secreto en relación al nacimiento de un bebé demoníaco. Calle Simons por Dan Simons, autor de la novela Song of Kali. Calle Sagan en honor a Carl Sagan, autor de la obra Contact. Sin destripar demasiado, quizás lo que se inspiró de esta obra son los mensajes desde el más allá. Calle Crichton por Michael Crichton, autor de obras como Sphere, donde los protagonistas son capaces de manifestar sus pensamientos en formas físicas. Calle Kuntz por Dan Kuntz, autor de Phantoms. Calle Midwich en honor a The Midwich Cuckooes, obra del autor John Wyndham. Y por último, Calle Wilson en honor a Paul Wilson, autor de Mundo Nocturno. Dijo la frase. Cuando Harry encuentra un bloc de notas por primera vez, él dice una frase similar a una escrita en el relato de Stephen King, The Mist, la cual dice: algún día alguien podría experimentar estos extraños sucesos. Con suerte encontrarán mis notas útiles. Guiño a Sonic Young. En la escuela podremos encontrar el nombre de K. Gordon, el cual es una referencia a la bajista Kim Gordon de Sonic Youth. Esto se confirma por la referencia a otros 3 maestros que llevan el nombre de T. Moore, L. Ranaldo y S. Shelley. Estos son también los nombres de los compañeros de la banda de Kim, Thurston Moore, Lee Ranaldo y Stephen Shelley, respectivamente. Intro alternativa. Si obtenemos el final bueno más o bueno plus, Judy Mason será reemplazada por Sybil Bennett en la intro del juego. Opciones extra. Si se entra al menú de opciones y se presionan los botones L1, L2 y R2 o R1, se abrirá un menú con opciones extra, en el que se pueden cambiar cosas tales como el color de la sangre, las balas y demás. El bidón de gasolina. El bidón de gasolina es un objeto que se encuentra dentro de la gasolinera, ubicada en la calle Bloch en Old Silent Hill. El mismo sirve como combustible para la sierra de cadena o el taladro neumático, y solo puede ser encontrado en una segunda partida. La radio. Si bien es un objeto que encontramos a lo largo de todos los Silent Hills, su función trata de alertar con sonidos de estática la presencia de las criaturas. No todo el tiempo suele hacerlo. Diferencias de la versión PAL y NTSC del juego. Para la buena suerte, solo hubo un cambio que diferencia a estas versiones, y es que en la versión europea tenemos a los Mumblers, mientras que en la versión americana tendríamos a los Great Shield. Esta variación se debió a que los Great Shield tenían el aspecto de un niño con un cuchillo y se encontraban dentro de la escuela Midwich, cosa que era algo escandaloso en esos años. Silent Hill en Pokémon. Este punto es algo que pudo pasar, ya que Pokémon Gold and Silver estaban en desarrollo y su pueblo inicial se llamaría Silent Hill, pero esto fue cambiado ya que el juego de Konami estaba siendo un éxito. Equipamiento básico. Si algún día vas a Silent Hill, sería bueno ir equipado con una radio y una linterna, ya que estos objetos serían los que aparecerían en casi todas las entregas de la saga. El lago Toluca. Para mi sorpresa, el lago Toluca sí existe, pero no cerca de un pueblo llamado Silent Hill, sino siendo un distrito en Los Ángeles, California. La inspiración del pueblo. Aunque se note que Silent Hill es un pueblo norteamericano, en realidad se dice que tiene más similitud con entornos y diseños japoneses. Esto la verdad es poco creíble, ya que en el libro Lost Memories se afirma que el pueblo se encuentra en Nueva Inglaterra. León Verde. Esta es una tienda que pertenece a la madre realeza, pero el dato curioso es que se llama León Verde y podemos ver a un león devorando el sol, la cual es una metáfora en la alquimia que representa la destrucción de ciertos elementos para obtener material purificado. Si eres alguien que ha jugado el juego, ya debes saber por dónde van los tiros, pero si aún no tienes idea de qué tiene que ver esto con el juego, te recomiendo seguir viendo el video. Revista Playboy.
Se puede encontrar una de estas revistas en la sala del control del puente. Esta Playboy tiene la portada de noviembre de 1980 con Marty Jacket. Akira Yamaoka. Akira Yamaoka nació el 6 de febrero de 1968 en Niigata, Japón. Es músico y compositor de videojuegos, habiendo compuesto la banda sonora de docenas de títulos lanzados por Konami. Es ampliamente reconocido por su trabajo en la serie de videojuegos Silent Hill, para la cual compuso toda la música y efectos de sonido, con algunas excepciones. A partir de Silent Hill 3, Yamaoka también asumió un rol como productor de la saga, manteniendo su labor como compositor. Su estilo musical se caracteriza por matices melancólicos y la fusión de géneros como dark ambient, industrial, trip hop y rock. Inspirado en películas como Jacob's Ladder. La distorsión de la realidad, las alucinaciones y el horror psicológico están directamente influenciados por esta película de 1990. Te la recomiendo si quieres una noche de horror. La radio detecta monstruos cercanos. Esta es una de las mecánicas más icónicas, ya que cuando un monstruo se acerca, la radio de Harry emite estática. Hasta ahora solo hay teorías sobre el por qué la radio reacciona de esta manera, pero la más sonada es que al ser criaturas de otra dimensión, la radio las detecta como si fueran frecuencias y por eso el sonido de estática. La advertencia. Después de colocar los medallones y entrar al interior de la torre del reloj, se podrá encontrar este letrero que dice Keep Out. Traducido es algo como permanecer afuera o no dejar entrar, ya que al cruzar del otro lado nos adentraremos en el otro mundo, donde el letrero también nos advierte que de pasar no podremos regresar. Las llaves del eclipse. Estas llaves son parte de la primera prueba del juego y tienen ubicaciones ya marcadas, pero lo interesante es que cada una de ellas representa aspectos de los personajes del Mago de Oz. La llave del león se encuentra en una patrulla de policía a punto de caerse al abismo, que curiosamente es lo que el león salta para obtener valentía. Por otra parte, la llave del espantapájaros se encuentra en un buzón al cual puedes llegar si cruzas las raíces de un árbol, que en similitud con el cuento del Mago de Oz, es el espantapájaros el que sugiere cortar un pequeño árbol para cruzar un valle. Y por último, la llave del leñador, la podremos encontrar en un pequeño campo de baloncesto que se encuentra a mediados de un callejón, y a su lado la cabeza de un perro. Esto también es otra referencia o guiño a El Mago de Oz, ya que el leñador decapita una manada de lobos enviados por la bruja. Como dato extra, y espero no equivocarme, se podría pensar que Harry, al reunir todas estas llaves, también reúne las cualidades de estos personajes para proseguir con la búsqueda de su hija, además que, luego de usar las llaves, se puede ver cómo todo se oscurece, como si estuviera pasando un eclipse. Cada dificultad tiene su color. Si bien estos son detalles, no cabe duda que le dan ese toque particular a cada nueva pesadilla. Esto lo notamos sobre todo en nuestro inventario, siendo de color verde si estamos en modo fácil, azul si estamos en modo normal y púrpura si estamos en modo difícil. Textura no usada. A pesar de que no aparece en el juego, hay un archivo de textura del cartel del metro que aparece en Jacob's Ladder sobre el uso de drogas. Archivos de audio sin usar. Como casi en todo juego, se pudieron encontrar audios sin usar del juego que nunca llegaron a salir. Estos son los siguientes. The date of this article on the fire. It's the same day we found Cheryl. Centralia. Es una ciudad ubicada en el condado de Columbia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Según se dijo, este pueblo fue inspiración para crear el pueblo de Silent Hill, pero solo de la película, ya que Masahiro Ito, el director de arte de los primeros 3 juegos, aclaró que nunca se basó en Centralia para dichos juegos y que esta ubicación solo le concierne a la película. Pero, ¿por qué tener en cuenta Centralia? Pues, buscando la historia del pueblo, me di con la sorpresa que fue en 1962 que comenzó un incendio dentro de una mina abandonada, donde habían vetas de carbón. Gracias a esto se extendió por otras minas y todas debajo del pueblo. Esto ocasionó que partículas y gases salieran a la superficie cubriendo el pueblo en una humareda, dándole al pueblo esa apariencia de pueblo fantasma. No son cenizas.
Aunque es un punto algo obvio, en su tiempo muchos no se ponían de acuerdo si lo que caía del cielo en Silent Hill era nieve o ceniza, esto por la adaptación de la película o por la historia del pueblo del cual el juego se inspiró. Ya con el tiempo se estableció que lo que cae del cielo es nieve. La tubería iba a tener otra ubicación. En la guía del juego hecha por Brady Games se puede observar que el tubo que usamos como arma lo tendríamos que conseguir en el callejón y de noche. La otra escopeta. Si por alguna razón olvidaste recoger la escopeta en la escuela Midwich, tendrás otra oportunidad de obtenerla si vas hasta la comisaría de Silent Hill, que está del otro lado del puente. La casa de la intro no es de Dahlia. Esta es una incógnita que surgió a raíz de una imagen en el Book of Lost Memories, donde se pregunta, ¿podría ser esta la casa de Dahlia donde Alessa se quemó en el incendio? La respuesta sería sí, ya que solo la pregunta está allí para crear esa incógnita y que te partas la cabeza uniendo cabos o situaciones de otras entregas. La sorpresa de Dahlia. En la intro del juego se puede ver por pocos segundos a Dahlia Gillespie corriendo para después darse cuenta o ser sorprendida por algo. Hay mucho que se dijo sobre esta pequeña escena y en lo personal, después de pasarme todo el juego como por cuarta vez y atando cabos sueltos, puedo decir que la razón por la que corría se debe a que sentía que su hija usó sus poderes recientemente. Este uso de su poder vendría a ser la Alessa que vemos en la carretera y causa el accidente de Harry Mason. Ahora, la razón por la que voltea es por una simple y sencilla razón, y es que le asustó o fue sorprendida por el ruido que hizo el coche al impactar. Aunque esto puede ser correcto o no, la verdad tendría bastante sentido, pero si tú sabes la verdadera razón, no olvides comentarlo en caja. Referencia al mundo de Cristina. El mundo de Cristina es una pintura hecha por Andrew Wyatt, la cual fue una gran inspiración para crear la casa de Dahlia Gillespie que se ve en la intro del juego, además de reforzar la teoría de que el juego se ambienta en el estado de Maine en Estados Unidos. Referencia a los personajes. Hasta donde pude encontrar, solo hay dos personajes que tienen demasiada similitud, y estas son Alessa siendo inspirada por Pamela Franklin, quien aparece en la película de The Legend of the Hell House, y Lisa Garland siendo inspirada en la enfermera de la película El Exorcista 3. Algo rebuscado, pero el dato está allí. DVD Lost Memories. En resumen, es un DVD donde traía mucho contenido extra de la trilogía de Silent Hill, tales como artes, enemigos, storyboards, trailers, entre muchos otros datos más. Trailer TGS 1998. En este tráiler se nos muestra la intro de Silent Hill, junto con otras escenas adicionales, pero lo que más resalta es cómo cae el jeep de Harry en Silent Hill. Trailer E3 1998. Este es otro tráiler, pero presentado en el E3 de 1998, traía algunas poquísimas escenas extendidas que también no se llegaron a usar en el producto final. Ghoul. Esta palabra se encuentra en una calle en el viejo Silent Hill. Además, un ghoul es una criatura demoníaca o monstruosa comúnmente asociada con cementerios y el consumo de carne humana, originaria del folclore árabe. Se describe como un ser que se alimenta de cadáveres y que puede ser confundido con un humano. En la cultura popular, el término ghoul se ha utilizado para describir a personas con un interés morboso por la muerte o lo macabro. Animación de Civil. En la pelea contra Civil, si nos damos vueltas en el carrusel, podremos verla a ella sentada en uno de los caballos. Esta animación es algo curiosa por el contexto del momento, puesto que no se sabe si el parásito que lleva sigue la corriente con lo que puede percibir o solo se trata de un detalle interesante. Inspiraciones. El primer Silent Hill se inspira en una variedad de fuentes, incluyendo novelas de terror psicológico, tales como las obras de Stephen King, como La Niebla y El Resplandor, siendo influencias notables, así como La Escalera de Jacob y las novelas de Dean Koontz, además de la atmósfera de Twin Peaks. Para extender un poco más este punto, estas son algunas fuentes literarias. De Stephen King, como ya mencionamos, La Niebla y El Resplandor son citados como fuentes de inspiración para la atmósfera de terror y la sensación de paranoia en Silent Hill. De Dean Koontz, su novela Fantasmas comparte similitudes con la ambientación de Silent Hill, con un pueblo desierto enfrentando un mal desconocido. De James Ellroy, La Dahlia Negra y L.A. Confidential aportan influencias con el estilo noir y la narrativa oscura del juego. Y, entre otras obras, se menciona también La Escalera de Jacob, obras de Jack Finney, Thomas Harris y Ernest Hemingway como parte del trasfondo cultural del juego.
Como fuentes cinematográficas, también está La escalera de Jacob. Esta película, con su enfoque en la exploración de la psique humana y la paranoia, fue una gran influencia en la atmósfera y la narrativa de Silent Hill. Twin Peaks, la serie de televisión de David Lynch, con su mezcla de misterio, surrealismo y elementos sobrenaturales, también contribuyó a la atmósfera de Silent Hill. Además de las mencionadas, se exploraron otras películas de terror psicológico para capturar la atmósfera inquietante y perturbadora de Silent Hill. En otras fuentes, como la cultura popular, el juego también incorpora referencias como se ve en la escuela primaria Midwich, que se basó en la película Kindergarten Cop. En cuanto a simbolismos y folclore, se incorporaron elementos del folclore japonés y simbolismos para enriquecer la historia y el ambiente del juego. En resumen, Silent Hill es una amalgama de influencias literarias, cinematográficas y culturales, creando una atmósfera única y terrorífica que ha resonado en los jugadores durante años. Konami Justifier. El Justifier es un periférico de pistola de luz lanzado por Konami para numerosos juegos de consola doméstica. Konami lanzó versiones para Mega Drive Genesis, Super NES y PlayStation. El arma original se parecía a una Colt Python. Las pistolas se diseñaron originalmente para las versiones domésticas de los juegos Lethal Enforce de Konami, aunque también son compatibles con otros títulos como Silent Hill, en el cual, si está conectado en la segunda ranura de la consola, aparecerá en tu inventario el Hyper Blaster al principio del juego en la cafetería. Katana. La katana es un arma que se encuentra en la habitación con puerta cerrada de la casa de Calle Levin ubicada en Old Silent Hill. Lo curioso de esta arma, aparte de ser la preferida de muchos fans, es que la verdad no se sabe a ciencia cierta cómo obtenerla. Algunos dicen que terminando el juego con el final bueno más y comenzando una nueva partida, otros con el final bueno más y bueno normal, y otros un final bueno y uno malo. La verdad, esto puede deberse a la diferencia de las versiones por región, así que algún día me pondré de reto buscar la verdad de todas las versiones, pero por ahora el dato está allí. Motosierra. La sierra de cadena es un arma que se encuentra en la ventana rota de la tienda Cut Right Chainsaw, ubicada en la calle Bloch en Old Silent Hill. La misma se puede encontrar en partidas subsecuentes y se debe de usar el bidón de gasolina en ella para que funcione. Talismán. El talismán es un objeto que se encuentra dentro de la Convenience Store número 8, ubicada en la calle Butchman en Old Silent Hill. El mismo sirve para desbloquear el final ovni del juego y solo puede ser encontrado en una segunda partida. Taladro neumático. El taladro neumático es un arma que se encuentra en el trastero ubicado debajo de la sala de control del puente de Ulrich, en la calle Bloch en Old Silent Hill. El mismo se puede encontrar en partidas subsecuentes y se debe de usar el bidón de gasolina en él para que funcione. Hiperexterminador. El hiperexterminador es un arma secreta de Silent Hill que se obtiene tras el final ovni o al conectar el Konami Justifier a la PlayStation. Aparece al comenzar un nuevo juego, no requiere munición, tiene gran alcance y apunta automáticamente, incluso a través de las paredes. Su uso frecuente reduce la puntuación final del jugador. Se dice que el color del láser cambia con respecto a las calificaciones de las partidas, siendo un 0.07.9 de 10 para que el láser sea rojo, un 8.0.9.9 de 10 para que el láser sea amarillo y un 10 de 10 para que el láser sea verde. Personalmente nunca lo conseguí, pero creo que llegar a pasarte Silent Hill con un 10 de 10 es casi imposible o una labor demasiado ardua, pero como se dice en este canal, el dato está allí. Diferencias de la demo. Hay varias diferencias entre la versión demo y la versión final del juego, pero para este punto solo usaré la demo que fue incluida con el juego de Metal Gear Solid original. Para comenzar, el juego comienza al elegir los modos Opening o Battle. El modo Opening se trata de Harry despertando en su coche yendo al callejón, despertándose en el local café y conociendo a Sybil. El cuchillo se le conocía con el nombre de Petty Knife. En el mapa, algunos lugares tenían nombres distintos a la versión final. En el libro de la recepción de la escuela se puede ver una foto donde aparecen Vincent y Jules, personajes de la película Pulp Fiction. El modo Battle es una versión modificada de la escuela primaria Midwich del otro mundo.
El modo Battle termina cuando Harry encuentra la llave del vestíbulo en el vestuario e intenta usarla para salir de la escuela. Hell Station, escrita simplemente como Gas Station en el juego final, es puesta en la demo como Super Tuesday. Boston Market aún no había sido cambiado a Poston Market. Una puerta de garaje tiene la palabra Stop escrita con sangre en ella. Los coches de policía dicen Buffalo Police, Traffic Deep. En la versión final solo dicen Police. En vez de Hornet Moon Dance, la tienda en la versión final se llama Hand Drawn Owls. En la versión NTSC, el juego comienza con una nota, la cual indica que la versión final será dirigida a un público adulto, siendo la demo apta para todo público. La versión PAL carece de este párrafo y tiene sangre de color rojo. La sangre en esta versión es verde. Todas las versiones demos poseen a los Grey Children como monstruos. En la versión PAL final fueron reemplazados por los Mumblers. Hay un mensaje que comienza en todas las versiones de la demo, la cual dice: encontrarás una muralla de tinieblas y la ira del inframundo. Estas te ayudarán. Uno de los libros con pistas para el puzzle de la Torre del Reloj tiene imágenes diferentes con respecto a la versión final. Además, la lista de maestros no está presente en la demo. Algunas zonas, tales como las escaleras, se encuentran bloqueadas. En el mundo de niebla de la escuela primaria Midwich, si Harry en el vestuario inspecciona el casillero, del cual provienen ruidos, dirá: el casillero está bloqueado, parece que hay algo en su interior. Esto solo ocurre en la demo, ya que en la versión final, un gato sale del mismo antes de ser atacado por un Mumbler. No hay ningún perro. Aunque esta parte muchos lo puedan catalogar de cómica, ya que Harry dice que no hay ningún perro cerca cuando en realidad hay dos que te persiguen, también puede deberse a un error del juego, ya que quizás estos perros iban a salir después de que Harry terminara su diálogo, dando un pequeño susto por su apariencia. El acertijo más difícil. Si nos ponemos a pensar, pues gana por mucho el jodido piano, y el que diga que no, obvio, está mintiendo. Rayos, hasta el laberinto final fue más sencillo que resolver el acertijo, y a continuación te dejo una captura de cómo se resuelve, aunque si eres rápido o captas muy bien los acertijos, ya debes de habértelo resuelto. La novela. Escrita por Sadamu Yamashita en 2006, esta novela cuenta los hechos del Silent Hill 1 con un mayor lujo de detalles. Me tuve que comer los 3 capítulos enteros para poder decir que esta es una caricia cálida a los fans del juego, puesto que la disfruté escuchándola por Loquendo en un tiempo de 4 horas y algo, pero sin duda lo mejor de la novela es que usa el final bueno más en el final, que aunque muchos digan que no es canon, a mí me gusta creer que Sybil debe de estar en algún lugar. Novelas gráficas o cómics. En 2004, IDW Publishing comenzó la producción de una serie de cómics basados en la serie Silent Hill de Konami. Hasta la fecha se han lanzado 9 capítulos con diferentes temas, con la excepción de Simmer's Reward, Pat's Life e Historias de Annie. Todos los títulos han sido escritos por Scott Siensing, mientras que las ilustraciones han sido facilitadas por varios artistas. En 2006, Konami lanzó su primer cómic de Silent Hill, titulado Cage of Cradle, que fue lanzado solo en Japón, con ilustraciones proporcionadas por el artista de la serie, Masahiro Ito. A este le siguieron otros 2 que también eran exclusivos para Japón e ilustraciones de Ito. Silent Hill Mobile. También conocido como Silent Hill DX, fue un juego para móviles lanzado en 2006 exclusivo para Japón o el mercado asiático. Es un juego que sigue los mismos acontecimientos del primer Silent Hill o Silent Hill Play Novel, pero muy resumido. Además de componerse de solo pantallas pre-renderizadas y fijas, este juego consta de 3 capítulos diferentes: la escuela primaria, el hospital y ninguna parte, cada uno terminando con Harry Mason. Cabe aclarar que por esas épocas el juego venía en partes, por lo que te daban una contraseña para transferir tus datos. Actualmente existen formas de jugar este juego, pero solo en chino y en algunas versiones en un pésimo inglés, aunque personalmente, si me lo preguntan, no se pierde de nada, ya que es el mismo juego pero porteado para celulares del 2006, con quizás detalles mínimos y una jugabilidad digamos aceptable. Para terminar, estuve navegando y lamentablemente no pude encontrar nada adicional que enriquezca la historia. Silent Hill Play Novel. Es una adaptación del Silent Hill original para la Game Boy Advance en forma de una novela visual. Este juego trae contenido adicional del primer Silent Hill, como un escenario para Sybil y 4 adicionales centrados en la historia de Andy, del cual hablaremos ahora. Andy es un niño de 7 años que vive en la casa de al lado de Harry y Cheryl Mason.
Él es el personaje principal de los 4 escenarios adicionales de Silent Hill Light Novel, siendo estos primavera, verano, otoño e invierno. Lamentablemente solo se pueden encontrar datos del escenario primavera, mientras que los otros 3 aún se encuentran perdidos. Por lo que se sabe es que Andy es un chico que tiene sentimientos por Cheryl y justo cuando iba a declararse, ve como ella y su padre estaban por salir de viaje. Es así que por impulso se cuela en el jeep, sin saber que terminaría también en Silent Hill. Es así como tras el accidente de Harry y la desaparición de Cheryl, Andy se adentra en el neblinoso pueblo para encontrarla. El final de Andy. Por lo poco que se sabe, el escenario primavera tiene 2 finales abiertos que continuaría el viaje de Andy en Silent Hill. El primer final consistía en Andy mirando hacia el fondo de un abismo con el gran temor de que si Cheryl se había caído por allí, sería incapaz de ayudarla. Con lágrimas en los ojos, Andy escucha y reconoce a alguien en mocasines, al parecer a Lesa, pero es incapaz de voltearse para ver quién es porque extrañamente su cuerpo es incapaz de moverse. En el segundo final, cuando los ojos de Andy se llenan de lágrimas, el suelo debajo de él de repente se desmorona y cae rodando hasta la parte inferior de la pendiente, incapaz de moverse. Dado que el servicio ya no existe, la única información disponible sobre Andy está en la guía oficial de Play Novel, que solo da detalles del escenario primavera. Es posible que Andy muera porque cae en un hoyo y es incapaz de moverse, pero esto se descarta ya que la guía también contiene 2 imágenes de otros escenarios que muestran a Andy hablando con Cheryl y viendo a Les en el patio. Para ambos finales del escenario primavera, el jugador recibe la carta digital Primera Vista. Hay otras 2 cartas digitales de Andy, una llamada Amor que muestra a Andy y a Lesa Gillespie y otra llamada Escape que muestra a Andy y Cheryl huyendo juntos. Andy también aparece en el escenario de Sybil Bennett como el niño en el agua. Él se pelea con Cheryl en el acueducto y se cae, luego del cual es rescatado por Sybil. Estas cartas digitales podrían ser parte de los finales en posteriores estaciones que, lamentablemente, nunca se llegarían a ver. Sybil en Play Novel. Como ya dije, en el juego Silent Hill Light Novel tenemos la ruta de Sybil Bennett en el pueblo de la Colina Silenciosa. Esta ruta complementa la ruta de Harry Mason y solo se desbloquea después de terminar su campaña. La trama principal se divide en Inicio. Sybil llega a Silent Hill siguiendo pistas sobre disturbios inusuales en el pueblo, desconectado de la versión de Harry. Su llegada no está motivada por la búsqueda de Cheryl, sino por su deber como policía. Encuentros. Interactúa con varios personajes que también aparecen en la historia de Harry, como Dahlia y Lisa, pero desde una perspectiva más racional y menos afectada por la dimensión alterna o elementos sobrenaturales. Investigación. Sybil trata de entender qué está ocurriendo en Silent Hill desde un enfoque lógico y profesional. Se enfrenta a lo paranormal pero con escepticismo y pragmatismo. Finales múltiples. La partida de Sybil puede tener diferentes finales según las decisiones del jugador, lo que ofrece más trasfondo sobre su carácter y destino. El final de Sybil Bennett. Estos finales son exclusivos del juego Silent Hill Light Novel. Como no tengo el contexto de toda la historia, puesto que el juego solo fue para Japón y posiblemente sea Lost Media en este momento, mencionaré todos los finales más un pequeño contexto que debería de intuir cómo ocurrieron o dónde ocurrieron los hechos, puesto que los finales dependen mucho de las decisiones del jugador. Final A. Sybil escapa con Cheryl en brazos, corriendo hacia la escalera, lo que sugiere un final esperanzador y de supervivencia. Final B. 1. Sybil despierta en el café 5-2 junto con Cheryl. Todo parece normal. Cheryl sonríe y sale con Sybil siguiéndola. Es un final ambiguo pero pacífico. Final B. 2. En el hospital, Alessa mata a Harry. Sybil ataca a Alessa intentando ahogarla. Alessa le dice que solo quería salvarla. Sybil cae inconsciente intentando comprender lo que ocurre. Final B. 3. Sybil atraviesa una puerta con luz cegadora, llega a un cementerio y presencia su propio funeral, descubre su nombre en una lápida y escucha a Alessa susurrar su nombre, lo que sugiere que está muerta o atrapada entre mundos. Final C. 1. Sybil ve como Harry recibe un bebé del incubator, su brazo se prende fuego, intenta advertir a Harry del peligro pero no puede hablar. Harry, al ver su sufrimiento, le dispara en la frente para aliviar su dolor. Final C. 2. Este final es similar al anterior, pero Sybil colapsa por el calor. Luego se informa que su cuerpo quemado fue encontrado en el bosque, sugiriendo una muerte trágica. El incendio.
Hay un artículo del incendio en un recorte de periódico que Harry Mason encuentra en Silent Hill. Se ubica en el tercer piso de ninguna parte, en una de las habitaciones cerradas. El artículo menciona el incendio en el que Alessa Gillespie se quemó hace 7 años atrás. Después de leer el artículo, Harry afirma que la fecha del periódico es un día después de que él y su esposa encontraran a Cheryl. Como dato extra, esta nota solo se encuentra en la versión PAL del juego. El diario de Indian Runner. El diario de Indian Runner es una nota que Harry Mason encuentra en el restaurante del mismo nombre, ubicado en la zona turística de Silent Hill. Se puede leer el siguiente texto en el mostrador junto a la caja registradora. Cuando llegó, le di el paquete que me había dejado la mujer. Lo volví a ver en la casa de Norman. No quiero tener nada más que ver con ellos, pero tengo un mal presentimiento. Ahora, mucho más que antes. Pensé en irme del pueblo, pero ahora temo de lo que pasará si me voy. El cuarto piso del hospital. Llegado a cierto punto, tendremos que explorar las habitaciones del Hospital Alchemela. Lamentablemente, todas las puertas que dan acceso a los pisos superiores están cerrados, y es aquí donde te das cuenta que apareció un piso adicional en el ascensor. El cuarto piso es la entrada al otro mundo en el hospital. Además, en Japón, el número 4 no existe en los ascensores, ya que este número se asocia con la muerte en este y otros países asiáticos. El miedo a la sangre tiende a crear miedo a la carne. La frase, el miedo a la sangre tiende a causar miedo a la carne, es lo primero que vemos al comenzar Silent Hill, y se interpreta como una metáfora de cómo el miedo a un aspecto particular de algo puede extenderse a otros aspectos relacionados. En el contexto del juego, se refiere a cómo el miedo a la sangre, que simboliza el dolor y el sufrimiento, puede llevar a un miedo más profundo a la propia existencia física y vulnerabilidad de la carne. En otras palabras, el miedo a la sangre no solo se limita a la visión o la idea de la sangre, sino que puede desencadenar un temor más generalizado a la experiencia sensorial, al dolor físico y a la propia existencia física. La frase se usa para explorar la psicología del miedo y cómo este puede amplificarse y extenderse a través de conexiones simbólicas. Alessa en la carretera. En realidad, lo que vemos en la carretera no era la Alessa real, sino una proyección astral de esta misma, ya que su madre, Dahlia, mantuvo a Alessa en sufrimiento y drogada para forzar el regreso de Cheryl. Además, decidida a evitar el nacimiento de Dios, planeó reunir su alma y morir. Es por eso que usó su proyección astral para provocar el accidente de los Mason y atraer a Cheryl a Silent Hill. La cabeza de perro. Al igual que esta cabeza, se pueden encontrar varios cadáveres de perro a lo largo del juego, como el cuerpo de uno aplastado al principio del callejón donde perseguimos a Cheryl y la cabeza cercenada de otro en la cancha de baloncesto. Claudia Blanca. La Claudia Blanca es una planta originaria de la región de Silent Hill, utilizada por la Orden por sus propiedades místicas y alucinógenas, pero especialmente usada para crear la droga PTV. Sus flores blancas podrían estar inspiradas en Morning Glory, planta con semillas alucinógenas empleada en rituales indígenas. También se sugiere, aunque no está confirmado, que se usa para elaborar el aglófosis en Silent Hill Light Novel. El final de Civil. La novelización de Silent Hill usa el final bueno más donde Civil sobrevive, pero su canonicidad es debatida. Civil no aparece en Silent Hill, lo que contrasta con la idea de que criaría a Heather junto con Harry, como sugiere ese final. En Silent Hill Homecoming se insinúa que una oficial desaparecida era Civil, lo que refuerza la ambigüedad sobre su destino. Aunque se menciona que su destino quedó a la imaginación de los jugadores, desarrolladores como Masahiro Ito afirman que está muerta, mientras otros, como Toyama, han considerado tanto el final bueno como el bueno plus como posibles finales verdaderos. La sirena. En algunos puntos del juego podremos escuchar una sonora sirena, cuyo sonido se usaba para alertar de bombarderos en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Comunicación con los muertos. Hay un mito que indica que la estática de las radios se puede utilizar para comunicarse con los muertos. La idea de la radio en Silent Hill, que detecta a los monstruos mediante la emisión de ruido blanco, puede haber sido derivada de este mito. Glitch. Hay un glitch dentro del juego, el cual te permite saltarte la pelea contra Civil, y es usar el aglófosis en un Larval Stalker. Esto hará que tanto Harry como el Larval Stalker empiecen a ir de un lado a otro por la pantalla. Como dato adicional, este glitch solo puede ser usado en algunas versiones del juego, ya que posteriormente fue parchado.
Silent Hill Experience. The Silent Hill Experience es un UMD promocional lanzado en 2006 para PSP, incluye cómics, música, videos musicales, trailers y contenido relacionado con la serie y la película de Silent Hill. Silent Hill Level Viewer. Silent Hill Level Viewer es una herramienta no oficial creada por fans que permite explorar y visualizar los niveles, mapas, objetos y enemigos de Silent Hill fuera del modo normal del juego. Si estás pensando en descargarlo, yo les recomendaría que lo hagan en una PC que vayan a formatear o descartar, puesto que a mí me saltaron múltiples alertas de virus cuando intenté ejecutarlo. Portadas del juego. Al indagar sobre este tema, me sorprendió mucho descubrir que el primer Silent Hill tuvo 3 portadas distintas, cada una para una región específica. La americana tiene ese aire de la búsqueda de un padre por su hija, la europea es más de sufrimiento y cansancio, pero la japonesa, que no se note mucho, que es mi favorita. Imagen perturbadora. En una de las salas de la escuela podremos encontrar en la pared una imagen de un cuerpo en mal estado. Esta imagen podría ser una representación de cómo quedó el cuerpo de Alessa después del incendio, o tal vez sea otro guiño a la Dahlia Negra, la cual no recomiendo buscar por su salud mental. Don't trust over 30. En la sala de música de la escuela se puede encontrar una partitura con el título de este punto. Este es el título de una canción de la banda Moonriders, que traducida dice "No confíes en nadie mayor de 30", un título que sin duda te hace pensar sobre todo en la situación de Alessa, quien, si nos damos cuenta, se negaba a todo lo que su madre le pedía hacer. El monstruo que acecha. Estas palabras las podremos encontrar en el baño del primer piso de los chicos en el otro mundo dentro de la escuela Midwich, y este hace referencia a un libro del mismo nombre que encontraremos más adelante en la biblioteca, donde leeremos manifestaciones de delirios. Los poltergeists se encuentran entre ellos. Emociones negativas como el miedo, la preocupación o el estrés se manifiestan en energía externa con efectos físicos. Se ha demostrado que, en algunos casos, las pesadillas lo desencadenan. Sin embargo, estos fenómenos no parecen ocurrirle a cualquiera, aunque no se sabe por qué. Los adolescentes, especialmente las chicas, son propensos a sufrirlos. El libro parece utilizarse como pista falsa, dirigiendo al jugador hacia Cheryl Mason. Sin embargo, el libro ofrece una representación más precisa de Alessa Gillespie, ya que ella puede manifestar los monstruos de sus pesadillas debido a su estado mental agitado. Placeholder. Esta palabra significa marcador de posición o guardaespacio. En términos simples, es cuando solo agregas algo momentáneamente hasta que decides lo que de verdad va a quedarse para siempre. Y por lo que encontré, el Official Use PlayStation Magazine Demo Disc número 16 del primer Silent Hill tuvo algunos que fueron encontrados y están apareciendo en pantalla. Créditos al canal Emma Manson, que encontró todo este contenido. Número 13. Algo bastante rebuscado, pero también brillantemente colocado, son los naipes sobre la mesa en la que encontramos la tarjeta con un dibujo. Si sumamos todos, el número resultante será 13, el cual, como todos ya saben, es el número de la mala suerte. Significado de las aves. En el puzzle del piano tenemos que resolver un acertijo en el cual se nombra varios tipos de aves. Cada una de estas aves tiene un significado profundo en distintas disciplinas o culturas, así que para resumir, todas estas aves tienen el propósito común de ser guías hacia algo superior o más allá de nuestra comprensión. El contexto es demasiado largo, pero si estás interesado puedes ver el significado completo en este video, siendo el número 57. Créditos al canal de Emma Manson. Gente sombra. Los Larval Stalkers en Silent Hill son entidades fantasmas pequeñas y semi-transparentes con aspecto de niño, que se mueven lenta y torpemente. Aunque intentan huir de Harry Mason, no atacan ni representan peligro, simplemente emiten un chillido y desaparecen si son iluminados o si Harry no se mueve. Control mental. A diferencia de los doctores o enfermeras monstruo que vemos en entregas posteriores, el personal médico del Hospital Alchemilla en realidad está siendo controlado por unos parásitos que los obligan a ser hostiles con el protagonista. Un claro ejemplo sería el parásito que logramos quitar de Civil en el parque de diversiones. Esta revelación te puede dejar pensativo sobre el estado del personal médico, puesto que para avanzar por el hospital sí o sí debimos de cargarnos a varios para poder avanzar, y lo que posiblemente es peor, todos ellos estaban conscientes. La niebla.
Muchos sugieren que el mundo de Niebla fue creado en primer lugar con el propósito de ocultar las limitaciones técnicas de la plataforma en que fue lanzado el juego. Sin embargo, muchos seguidores y críticos han elogiado el uso de esta, que enmarca la aventura en un entorno espeluznante y sombrío. Enemigos eliminados. Como en todo juego, hay enemigos que nunca se usaron o no salieron en el producto final, y Silent Hill no es una excepción. La verdad sí están muy interesantes, sobre todo en animaciones y en cómo se ven. A continuación les dejo sus nombres y algunas animaciones, créditos al dueño del video original. Aglofosis. El Aglaophotis es una hierba de origen árabe cuyo nombre significa luz brillante y está vinculada al ocultismo. Según Dioscórides, se usa para protegerse de demonios, brujería y fiebre, aunque en textos como el Necronomicon se menciona un uso opuesto, siendo esta invocar fuerzas oscuras. Esta dualidad refleja su papel ambiguo en lo esotérico, ya que en Silent Hill 1 el Aglaophotis aparece como un líquido rojo utilizado en rituales importantes, se emplea para exorcizar a Sybil Bennett y también para evocar al dios final, mostrando su fuerte vínculo con lo sobrenatural dentro del juego. Niños grises. Los Grey Shield son criaturas delgadas y grises que aparecen en el otro mundo de Silent Hill, especialmente en escuelas y callejones. Se mueven rápido, atacan en grupo y empuñan cuchillos largos. Pueden inmovilizar a Harry mientras se ríen. Son más peligrosos que los Larval Stalkers, ya que estos sí atacan. Aparecen por primera vez cuando acorralan a Harry en un callejón, antes de que despierte en el café 5-2. También se les encuentra luego en la escuela Midwich. Su versión fantasmal, llamada Stalker, aparece en ninguna parte y es igual de letal. La relación entre Dahlia y Kaufman. Si alguna vez te has preguntado qué clase de relación tenían estos dos, Dahlia Gillespie y Michael Kaufman mantenían una relación compleja centrada en los planes del culto. Dahlia, líder del culto, buscaba traer al mundo a un dios utilizando a su hija Lesa como receptáculo. Kaufman, aunque no era un creyente, colaboraba con Dahlia brindando apoyo logístico y ayudando a mantener con vida a Lesa en el hospital, donde estaba al cuidado de la enfermera Lisa Garland. Recipientes fallidos. Si bien este dato puede tomarse con pinzas, no es descabellado pensar que la Orden intentó traer a su dios Samael usando otras niñas secuestradas, pero ninguna de ellas lograría traer a este dios a la Tierra. Final sin balas. Este dato ya pasó a ser más o menos conocido, ya que puedes derrotar al jefe final sin necesidad de usar balas. Al llegar al enfrentamiento final, si has gastado todas tus balas, puedes optar por esquivar sus ataques y con el tiempo, este jefe final morirá. Team Silent.
Team Silent fue un grupo interno de desarrolladores de Konami que creó los 4 primeros juegos de Silent Hill. Nació casi como un equipo experimental. Su enfoque único combinó terror psicológico, simbolismo y narrativas oscuras, lo que definió el estilo de la saga. Tras el éxito inicial, Konami disolvió el equipo para hacer la franquicia a estudios occidentales, buscando un enfoque más comercial y global. Takayoshi Sato. Takayoshi Sato es un artista japonés que estudió Bellas Artes en la Universidad Tama de Tokio. Ingresó a Konami en 1996 tras pasar varias pruebas y entrevistas. Su primer trabajo fue en animaciones para Sexys Parodius, pero luego se unió al desarrollo del primer Silent Hill. Allí tuvo un rol clave, diseño de personajes, ambientes, ayudó con la historia y durante 2 años y medio creó él solo todas las escenas en CGI del juego, incluyendo modelado, texturizado e iluminación. Su visión fue representar un pueblo triste, desolado, pero con una belleza inquietante. Música de introducción. Por si no lo sabían, la música que suena en la apertura del juego se llama Silent Hill y está muy fuertemente inspirada en la canción Sour Times de Portishead. Les dejo una pequeña comparación y saquen sus conclusiones. La manipulación de Dahlia. Aunque para alguien muy despierto esto puede ser algo obvio, en su tiempo la historia te envolvía tanto que no te dabas cuenta que Dahlia engaña a Harry durante gran parte del juego, haciéndole creer que lo está ayudando, cuando en realidad lo está utilizando para reunir las 2 partes del alma de Alessa, y así completar el ritual para traer a la deidad al mundo. Eventualmente, Harry descubre la verdad sobre Dahlia y la secta. Según las acciones del jugador, puede enfrentarse a la criatura nacida del ritual, impidiendo o permitiendo el renacimiento de la deidad. En resumen, Dahlia ve a Harry como una herramienta para cumplir sus fines oscuros, mientras que Harry, guiado por el amor a su hija, se convierte en el involuntario oponente de su plan. La relación entre ellos es un eje central del conflicto en Silent Hill y refleja el choque entre la fe fanática y el instinto protector. El cuerpo en llamas. En el área donde luchamos contra Splithead podremos ver cómo un cuerpo se prende en llamas al inicio de la lucha, y esto sucede porque de forma escondida hay un tanque de oxígeno, el cual pudo haberse prendido en llamas por el dispositivo debajo del cuerpo. Este cuerpo en llamas simboliza la misma Alessa, quien fue quemada viva por su propia madre, dándola como sacrificio a Dios. Norman Young. Norman Young participó en el tráfico de Claudia Blanca a un nivel más bajo junto a Kaufman, pero se lavó las manos por completo porque el riesgo era demasiado grande. No tenía nada que ver con la orden, pero al parecer había oído rumores inquietantes sobre las cosas que había estado haciendo Kaufman junto a ellos. Simbolismos de Sol y Luna. Estas figuras se pueden notar en los medallones que se encuentran en la escuela, además de distintos lugares de Silent Hill, tales como el Hornet Moon Dance, el Disco Moon Dance y el Café Sun. La otra iglesia. Este lugar lo podremos encontrar todo al norte de la calle Simons, pero el dato que nos trae a este punto es por qué lo llaman la otra iglesia. Pues informándome, se dice que se llama la otra iglesia porque la iglesia anterior se encontraba en la casa de Dahlia Gillespie, la cual se incendió producto del ritual de sacrificio que hizo con Alessa. Crear una ciudad real. Algo a destacar entre tantas referencias es cómo el equipo de Team Silent se dio la gran labor titánica de crear una ciudad desde cero, con calles, marcas, nombres de avenidas y todo lo relacionado a una comunidad. Como dije, no dejan de ser referencias, pero el pueblo en sus límites se siente tan real que no deja de sorprender con sus detalles. Jodie Mason. Según la novela de Silent Hill, Harry conoció a Judy en la secundaria, se enamoraron y se casaron poco después, viviendo una relación feliz durante 9 años. Debido a la enfermedad de Judy, no pudieron tener hijos biológicos, pero adoptaron a una bebé abandonada en la carretera a quien llamaron Cheryl. Esta adopción marcó un momento importante en sus vidas, ya que ambos deseaban profundamente tener un hijo. Lamentablemente, la causa de la muerte de la esposa de Harry varía según la fuente. En el manual del juego se dice que murió por una enfermedad, mientras que la novela afirma que falleció en un accidente causado por una persecución policial. En ambos casos, su muerte afectó profundamente a Harry, y Cheryl era demasiado pequeña para comprenderlo. Referencia a Lolita.
Cuando se empezó a desarrollar Silent Hill, Harry Mason recibió el nombre de Humbert Mason por su papel de padre cariñoso y obediente que hacía referencia a la novela Lolita. Cheryl se iba a llamar Dolores, el nombre de Lolita. Además, la escena inicial del juego donde Harry conduce a través de la niebla es una referencia a la película Lolita de Stanley Kubrick. El gato. En cierto punto de la escuela primaria Midwich podremos encontrar a un gato que sale de una taquilla. Aunque se puede teorizar sobre la simbología o el significado del gato, la verdadera pregunta es ¿qué hacía un gato ahí? Lamentablemente no veríamos de nuevo al menino, puesto que al cabo de un rato lo escucharemos ser atacado. Referencia al gato de Schrödinger. Este dato sí puede ser algo fumado, pero teniendo en cuenta todo lo simbólico o espectral de la obra, no es loco pensar que también implementaron experimentos mentales como el gato de Schrödinger. No los quiero aburrir con ejemplos subatómicos, así que en resumen, el experimento describe un gato dentro de una caja cerrada que, hipotéticamente, está en una superposición de estados, es decir, vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que se abre la caja y se observa el estado del gato. ¿Qué tiene que ver esto en Silent Hill? Pues que en la primera escena, en el mundo real, al abrir el casillero, se puede ver cómo el gato sale con vida, mientras que en el otro mundo no hay gato y solo se ve un charco de sangre. Como dije, es un punto bastante rebuscado, así que usen su imaginación o traten de resolver esta incógnita. Acechador larval en la beta. Creo que ya hablamos sobre estas pequeñas cositas transparentes provocadoras de mini infartos en el iceberg, pero el detalle aquí es que en la beta del juego no eran transparentes sino seres de carne que deambularían por la escuela y otros lugares. Sea como sea, no llegaron a ser implementados en el producto final. Vínculos con el gnosticismo. El gnosticismo influye notablemente en Silent Hill, especialmente en la representación de la Orden. Esta filosofía ve el mundo material como corrupto, creado por un demiurgo malvado. De forma similar, Silent Hill muestra mundos alternos que reflejan el tormento interior de los personajes y una deidad que, aunque adorada, parece maligna. Espíritus olímpicos. Los espíritus olímpicos son entidades sobrenaturales vinculadas al ocultismo y la magia, inspiradas en figuras esotéricas reales, se relacionan con la llave de Vetor y forman parte de la simbología y acertijos del juego, siendo Vetor uno de estos espíritus asociado a Júpiter. Sybil sigue viva. Aunque se cree que el final bueno es el canónico, Keiichiro Toyama, uno de los escritores del juego, ha considerado que el final bueno más, o bueno plus, es un final canónico viable, a pesar de los sucesos de Silent Hill 3 escritos por Hiroyuki Owaku. Según Keiichiro Toyama, Sybil aún sigue con vida en algún lugar. Silent Hill como purgatorio personal de Harry. Esta es una teoría loca hecha por fans hace años, y trata sobre que Harry no sobrevivió al accidente inicial y el juego es una metáfora de su paso al más allá, cosa que veríamos algo similar en Silent Hill Shattered Memories, pero ese tema es para otro video. Monstruo de la escuela, abuso infantil. Algunos enemigos en la escuela, como los Grey Children, simbolizan a los compañeros abusadores de Alessa. Esto es algo muy turbio, puesto que si pensamos cómo atacan estas criaturas, te hace suponer que Alessa fue atacada por uno de sus compañeros con un cuchillo. Jumpscares. Aunque el juego tiene algunos de estos jumpscares, Silent Hill se enfoca más en generar una atmósfera inquietante y tensa en vez de usar sustos repentinos. El terror proviene del sonido, el diseño visual, los monstruos y la narrativa, y para ser objetivos, tiene muy pocos sobresaltos comparado con otros juegos del género. La cinta de video. Esta cinta de video la puedes encontrar en el sótano del Hospital Alquemila dentro del otro mundo. Si la intentas reproducir por primera vez en la habitación 302 del tercer piso, el video solo mostrará estática. Más adelante, durante la sección conocida como Ninguna Parte, Harry vuelve a la misma habitación y esta vez al reproducir la cinta se puede ver su contenido completo, revelando información importante y perturbadora relacionado con los rituales del culto y el sufrimiento de Alessa. Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul.
promise. So please. Finales alternativos. Dependiendo de tus acciones, el juego tomará distintas rutas para llegar a un final específico. El juego completo tiene 5 finales, que van desde malo, malo más, bueno, bueno más y UFO. Pero, para dar un resumen rápido, el final, malo más, termina con Incubator agradeciendo a Harry por haberle enfriado, pero Harry se derrumba de dolor por la pérdida de su hija. Sybil se le acerca y le dice que deben de irse porque todo está colapsando, pero Harry sigue lamentándose. El final malo termina con Incubator despidiéndose de Harry diciéndole adiós con la voz de Cheryl. Harry se derrumba de dolor por la pérdida de su hija y entonces se nos muestra una imagen de Harry con su cabeza sangrando, lo que sugiere que todo en Silent Hill solo era un sueño. Este final es algo irónico, ya que en un momento del juego Harry se cuestiona si todo lo que está sucediendo es porque está en un sueño producto del incidente automovilístico. El final bueno, que todo el mundo dice que es el más canónico, termina con Incubator dándole un bebé a Harry y mostrándole la ruta de escape. Mientras esto sucede, Kaufman también trata de seguirlo, pero es detenido por Lisa, quien se lo lleva a un abismo invisible. Por último, el final bueno más termina como el final bueno, pero con el detalle adicional de que también Sybil logra salir con Harry de la pesadilla. Aunque en un momento pareciera que serían aplastados por el derrumbe del lugar, Incubator usa el poco poder que le quedaba para detener la destrucción, logrando que Harry, Sybil y el bebé pudieran escapar de la pesadilla. Hay un final más, pero de ese hablaré más adelante. Final UFO. Se trata de un final alternativo de estilo cómico, el cual luego se volvió una tradición en la saga. Se desbloquea al usar el talismán en 5 lugares diferentes del juego. El primer lugar es el techo del otro mundo de la escuela primaria Midwich. El segundo, las puertas del hospital Alchemilla del otro mundo antes de luchar contra el jefe Flood Stinger. El tercero, el patio de Norman's Motel en la zona turística. El cuarto, dentro del bote antes de llegar al faro. Y el quinto, en lo alto del faro. Una vez que el talismán se haya utilizado en los 5 lugares, el juego termina y se obtiene el final OVNI. La persecución no sucedió. Hay quienes dicen que los hechos de la persecución nunca ocurrieron y que solo era un sueño del protagonista que fue rescatado por Sybil después del choque de autos. Aunque puede tener algo de sentido, la teoría se cae a pedazos cuando Harry dice que nada fue un sueño y todo es real. Hay otra teoría referente a este momento, pero de eso hablaremos más adelante. La ubicación del pueblo. La ubicación de Silent Hill en el primer juego se establece en un pueblo ficticio en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, específicamente en el estado de Maine. El pueblo es conocido por su ambiente tranquilo y su atractivo turístico, pero también por su misterio y oscuridad. El nacimiento de Cheryl. 7 años antes del primer Silent Hill, Alessa Gillespie divide su alma durante un ritual hecho por su madre, Dahlia Gillespie. Una parte del alma se convierte en una bebé que Harry Mason y su esposa encuentran abandonada y deciden adoptar. La Orden. La Orden es un culto que adora entidades del otro mundo, a las que consideran manifestaciones de su dios, usualmente representado como una figura femenina. Su fe incluye ángeles, santos y rituales ocultos, muchos de ellos peligrosos y destructivos. Su principal objetivo es provocar el apocalipsis para alcanzar el paraíso. Aunque cada secta del culto interpreta este fin de forma diferente, para ellos no existe el bien o el mal, solo el orden y el caos, y sus actos, por crueles que sean, buscan mantener ese orden. El culto disciplina a sus miembros, especialmente niños con severidad, consideran la vida humana irrelevante y no dudan en enfriar o sacrificar para servir a su dios. Poseen habilidades y rituales arcanos que desafían la lógica, gracias a su profunda conexión con el otro mundo, que algunos incluso pueden controlar. Lisa Garland y la Orden. La relación entre Lisa Garland y la Orden en Silent Hill es compleja y trágica. Lisa era una enfermera que trabajaba en el hospital Alchemilla y estaba encargada de cuidar a Alessa Gillespie, quien fue quemada en un incendio y estaba bajo la influencia de la secta. La Orden, liderada por Dahlia Gillespie, usaba a Alessa como recipiente para su deidad y Lisa se vio envuelta en la situación debido a su trabajo. La secta, y especialmente Dahlia, ejercían control sobre Lisa, amenazándola con cortarle el suministro de la droga PTV si no cumplía con sus tareas. La película.
La verdad, hasta ahora no la he visto por falta de tiempo, y no quisiera dar una opinión de algo que no he visto, pero por lo poco que sé es que fue criticada negativamente por los expertos, ya que el guión se alejaba mucho de lo que fue el primer Silent Hill. Quizás estos días me proponga verla en Discord un fin de semana. Si quieres acompañarnos, únete al server que estaré dejando en la descripción del video. Silent Hill al 100%. Normalmente el juego lo puedes terminar en 5 horas, pero si lo quieres terminar al 100%, se estima que tendrás que invertir entre 14 y 20 horas de juego continuo sin una guía, así que buena suerte si lo intentas. El otro mundo. El primer contacto con este otro mundo aparece primero en un callejón donde la nieve cambia a lluvia acompañado de una sirena. Este mundo se caracteriza por paredes oxidadas y sangrientas, arquitectura laberíntica, cadáveres con túnicas y símbolos arcanos. Representa el infierno mental de Aldeza Gillespie, incluido por su trauma con el culto y los hospitales. Dahlia lo llama la oscuridad. Al final, Harry entra en ninguna parte, una versión más caótica del otro mundo formada por recuerdos fragmentados de Aldeza. Lisa sonriendo. De seguro o capaz recordarás este frame de Lisa sonreír, pues no tendría nada de raro, a menos que conozcas el contexto, y es que se ve a Lisa con esta expresión porque estaba surtida o bajo los efectos de la droga PTV. Cabe aclarar que este frame se ve en la cinemática de inicio, así que no es descabellado pensar que hasta ese momento Lisa aún seguía con vida. ¿Kaufman mató a Lisa? Esta pregunta nace porque se puede intuir que Lisa habría amenazado con revelar los secretos de Kaufman a la policía, incluyendo su relación con el Aglófosis y la orden liderada por Dahlia Gillespie. Kaufman, al sentirse amenazado, termina enfriando a Lisa y es por eso que en el juego ella aparece al final arrastrándolo hacia el vacío, dando a entender que se lo llevó ya que él fue el responsable de su muerte. Aunque esto puede ser la causa de la muerte de Lisa, también hay otro hecho que revela o aclara el deceso de la enfermera, del cual hablaremos más adelante. El novio de Lisa. Matthew, como se le conoce, es uno de los personajes que podemos ver en el cómic Cake of Cradle. En este cómic se nos cuenta que él descubre todo lo relacionado con Silent Hill y en camino a su casa es golpeado por seguidores del culto, los cuales también se intuye que saquearon su casa. Lamentablemente su suerte empeoraría, ya que también muere enfriado por Valdiel cuando la ciudad pasa al otro mundo. El sonido del Final Boss. Si alguna vez se preguntaron de dónde salía el sonido chirriante del Final Boss, pues el sonido lo hicieron en base al sonido producido por un torno de dentista. Como otro dato, este sonido también se puede oír en la pista My Heaven. Kaufman no quería la llegada de Dios. Aunque colaboró con la Orden en el pasado, Kaufman nunca creyó en la religión del culto ni en la resurrección del dios. Su alianza con ellos era meramente por conveniencia, pero cuando Dahlia logra avanzar con el ritual para revivir al dios a través de Aldeza y Cheryl, Kaufman se da cuenta que la situación está fuera de control. No quería la llegada del dios porque ponía en peligro su vida y su control sobre el pueblo, además de no compartir la fe ni los objetivos de la Orden. Es así que en una especie de redención o venganza, Kaufman interfiere en el ritual final trayendo un frasco de Aglófosis, una sustancia que puede expulsar entidades o fuerzas sobrenaturales, debilitando o deteniendo el nacimiento del dios. El llanto del baño. Al explorar la escuela Midwich, llegarás hasta uno de los baños donde podrás escuchar a una niña llorar. Quizás cuente como jumpscare, pero se ha teorizado que puede ser más una psicofonía de Aldeza encerrada en el baño, esto por el bullying que sufría por sus compañeros. Modo oculto en fechas específicas. Este es un mito que se ha ido olvidando con el paso de los años, y es que hay rumores de que si juegas el juego en fechas como el 4 de abril, que es el cumpleaños de Aldeza, suceden cosas extrañas. Carrie como inspiración. Si eres fan del cine o las historias de terror, es posible que hayas visto muchas similitudes entre el juego y la novela Carrie de Stephen King, la cual influyó directamente en Silent Hill a través de la figura de Aldeza. El abuso materno, el fanatismo religioso y la manifestación de poderes psíquicos como el reflejo del trauma son puntos que Silent Hill usó en su primera entrega. Como un dato menor, ambas historias exploran cómo el dolor y el miedo pueden desatar fuerzas incontrolables. Simbología.
La simbología en Silent Hill sirve como una capa profunda de significado que enriquece la narrativa. A través de símbolos religiosos, psicológicos y ocultistas, el juego explora temas como el trauma, la culpa, la identidad, el castigo y la redención, envolviéndolos en un mundo visualmente perturbador y emocionalmente denso. La habitación de Alessa. Creo que si eres padre o ya una persona adulta responsable, entrar a la habitación de Alessa en el primer Silent Hill puede resultarte pesado, aún sin saber el contexto real de las cosas, pero personalmente sentí mucha pena por la niña, la cual nunca pudo conocer el mundo más allá de lo que su madre le enseñaba. Tiemblo al pensar que algo así pudo o puede suceder en nuestros días, pero volviendo al juego y sobrepensando la situación, la habitación de Alessa simboliza su infancia perdida, su dolor profundo y el centro de su poder. Es un espacio de memoria, sufrimiento y resistencia frente al culto y su madre, y representa el corazón emocional y sobrenatural de Silent Hill. El diario de Lisa. El diario de Lisa Garland es un objeto opcional que el jugador puede encontrar tras una escena clave en ninguna parte. Este diario aparece únicamente si Harry Mason regresa a la habitación donde presenció la última escena con Lisa. Este diario ofrece una mirada más íntima a los pensamientos de la enfermera durante el tiempo que cuidaba a Alessa Gillespie en el hospital. A través de sus palabras, se revela que Lisa estaba atrapada en el hospital bajo la influencia de Alessa y mantenida allí contra su voluntad. También confiesa haber estado consumiendo Claudia Blanca, una droga usada en el pueblo. Este documento profundiza en su sufrimiento y su desesperación, reforzando el tono psicológico y perturbador del juego. Dahlia puede ser una ilusión. Hay algunas teorías locas que revelan que la Dahlia Gillespie que vemos en todo el juego es en realidad una imagen proyectada por el poder de Silent Hill y que la verdadera Dahlia murió dentro del incendio en su casa. Trevor Brown. Trevor Brown fue el ilustrador de la versión física del juego en Japón, pero supuestamente, ya que no pude encontrar el post original, se dice que el autor no le gusta el resultado de su trabajo y lo catalogaba de vergonzoso, así que, aún con la incógnita, me dispuse a ver su arte y la verdad... podría estar diciendo la verdad. Ojo que esto es bajo sus términos, ya que su arte es oscuro, espeluznante, mórbido y en ocasiones grotesco, pero, y espero que no me funen por esto, es un arte muy bien pulido. Te recomiendo no buscarlo para salvaguardar tu salud mental. Hazme caso, no lo hagas. Flauros. El Flauros es un artefacto místico con raíces en el ocultismo, usado para manipular fuerzas sobrenaturales. Aunque presentado como un medio para combatir la oscuridad, en realidad es la clave que Dahlia usa para completar el ritual. Simbólicamente, representa poder oculto, engaño y el riesgo de invocar fuerzas que no se comprenden del todo. El pupitre de Alessa. Llegado a cierto punto en el juego, podemos encontrar el pupitre que usaba Alessa en la escuela, el cual está lleno de garabatos y palabras ofensivas. El maestro K. Gordon intentó ayudar a la niña mediante una queja no especificada sobre el trato que le daban, ya que sabía sobre el bullying que ella sufría tanto en la escuela como en su casa. Lamentablemente, la queja no procedió, ya que los implicados de la investigación, un oficial anónimo y Michael Kaufman, no encontraron evidencia de maltrato a la niña. La nueva pesadilla. Omite la intro. La nueva pesadilla es una nueva partida que arrancamos al terminar la anterior. El dato aquí es que como omite la intro, hace como si todo lo que pasó en el anterior juego solo fuese un sueño de Harry. Harry hiere a Lisa. Esta escena no por nada es quizás la más icónica de todo el juego, pero su trasfondo quizás está mal entendida. No quiero parecer el sabelotodo y eso, pero personalmente pienso que el empujón que le da Harry a Lisa provoca esta hemorragia en su cabeza. Esto explicaría la sangre brotando, pero todo se explica mejor en el juego, por lo que te dejaré la escena a continuación. Harry, Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry.
El sello de Metatron es un símbolo místico usado principalmente por Alessa para resistir el control del culto. Aunque su poder real es ambiguo, su poder simbólico es claro. Representa la voluntad de romper el ciclo de sufrimiento, rechazar el fanatismo religioso y afirmar la libertad individual frente a fuerzas opresoras, aunque éstas puedan deformar el mundo. Incubus. El Incubus es la forma demoníaca del dios del culto, nacido del dolor de Alessa. Su diseño mezcla lo divino y lo monstruoso, criticando la corrupción religiosa y mostrando el terror de un dios forjado por el sufrimiento humano. Su aparición marca el éxito del culto y derrotarlo simboliza resistir el destino impuesto por el fanatismo. Incubator. El Incubator es la forma celestial y redentora del dios potencial. Nacida hacia Alessa, logra liberarse del control del culto. A diferencia del Incubus, el Incubator simboliza la liberación, la pureza y la compasión, y marca los finales más positivos del juego, donde Harry obtiene una segunda oportunidad con su hija. Samael. Aunque ya tenía una idea sobre este personaje, me enteré que hay dos posibles contextos sobre este ser maligno. La primera trata de Samael siendo una entidad oscura y demoníaca, adorada por el culto llamado la Orden. Aunque no aparece directamente, es visto como una fuerza divina negativa y un antagonista importante. Se describe como un dios hambriento de vida que habita en un plano de existencia desconocido, pero el juego no profundiza mucho en su naturaleza. Y la segunda trata sobre que Samael es un nombre falso usado por Dahlia para manipular a Harry. Aunque se presenta como una entidad maligna, en realidad no existe tal ser en la narrativa canónica del juego. El uso del nombre, sin embargo, sirve para explorar temas de engaño religioso, poder malinterpretado y manipulación espiritual, todo envuelto en un simbolismo esotérico y oscuro. El padre de Alessa. El padre de Alessa no aparece ni es nombrado en todo Silent Hill. Dahlia crió sola a su hija y la ofreció al culto para un ritual demoníaco. Se especula que fue un padre ausente, muerto o irrelevante, o que Alessa fue concebida mágicamente. No hay evidencia oficial de su identidad, pero entendiendo que esta historia está inspirada por Harry, no es descabellado pensar que también Alessa fuera el producto de una violación, o también, si vamos más lejos, puede que Dahlia haya sido embarazada por un ente maligno. Como sea, el factor del padre ausente está allí y es posible que nunca sepamos si realmente existió. El plan de Dahlia. Aunque en el juego solo se puede ver la mitad del plan de Dahlia, la historia completa de este deseo era cronológico y maquiavélico, comenzando con el ritual al que expuso a su propia hija, el incendio donde suceden los hechos iniciales, la atracción de la otra mitad del alma a Silent Hill mediante magia negra, la manipulación constante que vemos en el juego, la culminación de su plan con el renacimiento de su dios y finalmente siendo asesinada por lo que ella misma engendró. El plan de Alessa. Al igual que el plan de su madre, el plan de Alessa no se llevó a cabo hasta el comienzo del primer juego, ya que los hechos previos fueron acciones de supervivencia y miedo por parte de una niña asustada, pero para recapitular, Alessa se resiste al ritual, el cual la deja con quemaduras y heridas. Para prevenir que el dios que tiene dentro de ella nazca, divide su alma haciendo que nazca Cheryl. Luego de la división de su alma, pasaron 7 años donde permanece en un estado de sufrimiento en el hospital, bajo la vigilancia del personal médico y el culto, donde intenta morir de muchas maneras para impedir el nacimiento de Dios. No es hasta que Cheryl regresa a Silent Hill atraída mágicamente por Dahlia que las dos mitades del alma comienzan a acercarse, amenazando todo lo que ha intentado frenar. Es aquí donde empieza, digamos, su plan para detener todo, proyectándose a sí misma para actuar en el mundo exterior y desviar el auto de los Mason. Usa sus poderes para crear monstruos y el otro mundo. Usa el cuerpo de Cheryl para crear los sellos de Metatron por todo Silent Hill para impedir que el dios despierte. Y por último, intenta detener a Harry sin dañarlo, ya que la mitad de Cheryl nunca quiso dañar a su padre. Lamentablemente, con las acciones de Dahlia y la ayuda no voluntaria de Harry, derrumba todo el plan de Alessa, terminando fusionada con su otra mitad, pero siendo detenida por el padre que irónicamente nunca tuvo. El final bueno podría ser una alucinación de Harry. Esta teoría parte si tomamos en cuenta que Harry murió en el accidente. El final bueno, donde escapa con un bebé, sería solo un sueño final feliz. El dios corrompió la realidad. Algunas teorías dicen que el dios del culto afectó el tiempo, la realidad y la percepción desde antes de su nacimiento, maldiciendo el pueblo de Silent Hill. Esto podría llegar a ser cierto por lo que vemos en entregas posteriores, aunque no deja de ser solo una teoría.
Cage of Cradle. Cage of Cradle es un manga digital para teléfonos móviles exclusivo para Japón, que actualmente muchas de sus páginas se encuentran perdidas, pero en resumen cuenta la historia de la enfermera Lisa Garland antes del primer juego de Silent Hill, donde el novio de Lisa, Matthew, intenta protegerla del influjo de la orden, sacándola del control que el culto tiene sobre ella. Lamentablemente, la presencia de Cheryl, Alessa, intensifica las manifestaciones del otro mundo. Matthew atraviesa ese otro plano y presencia el nacimiento de Baltiel, donde es asesinado. Tras su muerte, Lisa intenta estrangular a Alessa en un ataque emocional impulsado por la rabia. Es entonces cuando Baltiel termina con la vida de la enfermera. El espíritu de Lisa queda atrapado en el otro mundo, vagando sin recuerdos claros hasta encontrarse con Harry Mason. Aunque el cómic es canónico según un relato de Ito y Owaku, solo quedan fragmentos disponibles y gran parte de la historia proviene de la memoria colectiva de los fans. La narrativa muestra la trágica muerte de Lisa y su posterior transformación en una presencia atrapada en el otro mundo, explicando su papel espectral en el juego. La Alessa que vemos en todo el juego en realidad era Cheryl. Aunque se sabe que Alessa puede proyectarse en todo el pueblo, como la vimos en la escena inicial del juego, la escena final con ambas Alessas juntas revela que la Alessa que vemos a lo largo de todo el juego en realidad era Cheryl. Personalmente, la revelación fue de gran impacto, ya que en las pocas veces que vemos a Cheryl siempre pidió ayuda, pero esto quizás eran las manipulaciones de la Orden o Dahlia para que continuáramos y detuviéramos a nuestra hija. Sea como sea, ¿quién diría que la última vez que veríamos a Cheryl sería al inicio del juego? Representación de todas las criaturas. Este punto quizás vaya a ser algo pesado, así que te sugiero que aferres tus nalgas al asiento y prestes atención. Mumbler. La imagen del Mumbler se toma de los pequeños animales y demonios de los cuentos que Alessa Gillespie leía cuando era niña. Greychild. Representa la visión distorsionada que Alessa tiene de sus compañeros de clase, reflejando el trauma causado por las burlas, humillaciones y el aislamiento que sufrió. Air Screamer. Esta criatura está inspirada en un pterodáctilo del libro El Mundo Perdido, el favorito de Alessa, pero con rasgos humanos. Su forma rojiza y piernas largas lo asemejan a un demonio, reflejando la naturaleza infernal de Silent Hill. Además, su nombre y chillidos simbolizan el rechazo de Alessa a los insultos y burlas de sus compañeros de clase. Groaner. Esta criatura se basa en el miedo infantil de Alessa hacia los perros grandes y ruidosos, del cual desarrolló una versión general hacia todos los perros. Creepers. Los Creepers representan el miedo de Alessa Gillespie a los insectos. Puppet Nurses. Las Puppet Nurses son la representación que Alessa Gillespie se hace mentalmente de las enfermeras, debido al miedo que le producían por su larga convalecencia en el hospital. La aversión hacia ellas las convierte en seres monstruosos. El hecho de que sean controladas por un parásito se debe a que Alessa posiblemente piense que las enfermeras que trabajan en el hospital eran manipuladas por la Orden. Puppet Doctors. Los Puppet Doctors simbolizan la colaboración del Dr. Kaufman con la Orden y su influencia sobre Lisa Garland. También reflejan el odio de Alessa hacia los médicos, percibidos como cómplices del culto debido a su confinamiento y sufrimiento en el hospital. Bloodsucker. El Bloodsucker representa la repulsión de Alessa hacia los gusanos y serpientes, y también puede simbolizar la codicia, reflejando el egoísmo de Dahlia al usar a su hija para fines del culto. Night Flutter. El Night Flutter surge de la imaginación de Alessa influenciada por el libro que ha leído, y es una versión más amenazante que el Air Screamer. Su deformación, como la cabeza formada por gusanos, refleja la acción del otro mundo y la aversión de Alessa hacia los insectos, intensificando su aspecto peligroso. Wormhead. Los Wormhead combinan el miedo de Alessa hacia los perros con la influencia del otro mundo, que deforma aún más a los ya hostiles Groaners. Su cabeza, compuesta por gusanos, refuerza la repulsión de Alessa hacia los insectos. Romper. El Romper representa el miedo de Alessa hacia los adultos y su rechazo hacia personas mayores que ella, y la verdad, con solo ver sus animaciones de ataque, no me quiero imaginar el porqué. Larval Stalkers. Los Larval Stalkers simbolizan el sufrimiento y la invisibilidad que Alessa sentía en la escuela por las burlas. Su apariencia translúcida refleja cómo se percibía oscura e ignorada. Su comportamiento siguiendo a Harry representa su conformismo y vulnerabilidad durante su dolorosa juventud. Stalkers. Los Stalkers son una versión agresiva de los Larval Stalkers, reflejando cómo la invisibilidad y el descuido que sentía Alessa en la escuela se transformaban en ira manifiesta y peligrosa. Anged Scratchet.
Los Hanged Scarchet reflejan la colección de insectos de Alessa y simbolizan la forma sigilosa en que la Orden la capturó. Su ataque desde el techo y persistencia alude al acecho constante del culto. Splithead. El Splithead es una manifestación de un lagarto de una fábula escolar, vinculado al sonido de la caldera que Alessa asociaba con una criatura. Representa su miedo infantil, el trauma de su inmolación reflejado en el símbolo ardiente del escenario, y la división de su psique en dos mitades. Dwinfiller. Este monstruo refleja la colección de insectos que Alessa Gillespie tenía en su habitación. Floodstinger. El Floodstinger, como el Twinfiller, recuerda a los insectos de la colección de Alessa, reflejando su presencia en las paredes de su habitación. Incubator. El Incubator es la imagen que Alessa tenía del dios de la orden, una mujer pura y radiante, basada en pinturas religiosas como la llama lo purifica todo, que muestran el ritual de inmolación. Representa su rol como receptáculo divino, función que luego heredará Heather. Su apariencia refleja tanto la visión idealizada del culto como el trauma personal de Alessa. Incubus. El Incubus representa la visión que Dahlia tiene del dios de la orden, una entidad masculina monstruosa y destructiva. A diferencia de la imagen femenina y pura del Incubator, refleja el aspecto oscuro y violento del dios y hace referencia al embarazo de Alessa con esta entidad tras el ritual y su sufrimiento. Escena postcrédito. Algo que me dejó intrigado es la escena postcréditos de este juego. Ver a los personajes riendo o mostrándose en cámara como si estuvieran en una película fue algo anticlimático para mí, pero después de años entendí que quizás el juego sabía que de no ser un éxito, al menos daría un final, con estas escenas dando a entender que todo fue una película y que nadie se vio afectado. La verdad, con una historia así de pasada, no negaré que una parte de mí hubiera querido que fuera así. Partenogénesis. La partenogénesis se relaciona con el nacimiento del dios de la orden a través de Alessa Gillespie. Dahlia, su madre, usa un ritual para hacer que Alessa conciba esta entidad sin necesidad de un padre, es decir, por reproducción asexual. Este proceso oscuro simboliza la manipulación y sacrificio de Alessa para dar origen a una deidad que traerá destrucción, conectando temas de nacimiento, creación y corrupción en la historia del juego. También podría referirse a la habilidad de Alessa de separar su alma y darle forma de bebé. De una manera u otra, es un concepto bastante interesante que veríamos o tendremos que intuir más adelante. Habitación del castigo. Por la parte final del juego, encontraremos una habitación llena de garabatos en todas las paredes y en el suelo. Es una habitación sin ventanas ni accesos al exterior, además de la puerta. Al entrar por primera vez, veremos una cinemática de Alessa llorando arrodillada, lo que provocó que muchos intuyeran que esta fuera una habitación de castigo, donde su madre la dejaba por negarse sus peticiones. Por otro lado, la habitación con pintadas puede ser un lugar que refleja el estado mental y el trauma de Alessa. Las pintadas y símbolos en las paredes representan influencia de la orden o la corrupción del otro mundo. Esta habitación suele estar relacionada con recuerdos fragmentados y la manifestación del sufrimiento de Alessa, sirviendo como un espacio donde se mezcla lo real con lo sobrenatural dentro del juego. Los símbolos de la puerta. Para llegar a esta puerta, primero debemos de entrar a la habitación de Alessa. Aquí es donde Harry debe de colocar varios objetos en la puerta final para avanzar. Al abrirla, accede a un pasillo arriba de la casa Gillespie, donde ve un flashback de Dahlia y Alessa, y una escalera que conduce a la zona final del juego. Además, los símbolos en la puerta representan elementos esotéricos y místicos ligados a rituales de protección, ocultismo y espiritualidad. Cada uno está relacionado con antiguas tradiciones que simbolizan ciclos de vida, sabiduría, poder y defensa contra las fuerzas oscuras, reflejando la naturaleza ritualística del culto y el sacrificio de Alessa. La venganza de Lisa. Lisa Garland, enfermera que cuidaba a Alessa en el hospital, sufre y muere debido a la manipulación de la orden y la negligencia médica. En el juego, después de mucho, su espíritu busca justicia o venganza contra quienes la lastimaron y manipularon, especialmente el Dr. Kaufman. Su presencia en Silent Hill refleja su deseo de liberar a Alessa y castigar a los responsables de su muerte, mostrando un lado trágico y vengativo en la historia. Baphomet. La imagen de Baphomet está vinculado simbólicamente con la Orden, el culto oscuro que manipula a Alessa y busca el nacimiento de su dios. Aunque no aparece directamente, la iconografía y el simbolismo relacionados con Baphomet, una figura asociada al ocultismo, dualidad y sacrificio, están presentes en los rituales y símbolos del juego, reflejando temas de dualidad entre luz y oscuridad, corrupción y pureza, muy ligados al trasfondo religioso y esotérico de Silent Hill.
Alessa y su madre. Creo que muchos dan por hecho que las escenas o las mejores escenas de Silent Hill son la de Lisa sangrando o Harry escapando, pero hay una escena que literalmente, si te sabes el contexto, puede llegar a ser muy denso. La verdad es de las escenas más pesadas del juego por su contexto. Se las dejo a continuación y por favor comenten qué les pareció esta escena. No, I don't want to. Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No, I don't want to do it. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Violación. Creo que no es necesario dar mucho contexto de este punto, pero en una historia sobre demonios, pueblos malditos, niñas con poderes, almas, mucha neblina y cultos oscuros pegados a lo que podríamos llamar satánico, creo que no debería sorprender tanto el hecho de que Alessa quede embarazada del dios del culto mediante un abuso por parte de una entidad malvada. Claro que todo esto es una teoría y el dato está allí. Última voluntad. Si bien en todo el iceberg hemos visto cosas horribles, degeneradas, cuestionables y hechos repugnantes, todo esto posiblemente es lo mínimo que sintió Alessa en los 7 años que estuvo atrapada en la pesadilla dentro de su cuerpo carbonizado. Si bien sabemos que la llegada de su otra mitad era una amenaza para todo lo que ella estaba intentando evitar, también fue una oportunidad para terminar con todo de una vez por todas, ya que en Silent Hill, Alessa esparce el sello de Metatron por el pueblo para crear un hechizo que destruye el otro mundo, a ella misma y al embrión de Dios. Dahlia, al conocer este plan, manipula a Harry Mason para impedir que Alessa complete el sello y así permitir el nacimiento de Dios. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se detenía a Alessa? Pues Harry posiblemente no hubiera salido de Silent Hill, Dahlia y parte de la Orden hubieran sido destruidos con lo que intentaron crear. El pueblo se hubiera liberado de la maldición de este dios, volviendo a la normalidad y evitando los eventos posteriores en las secuelas, y al final Alessa, a su corta edad, hubiera podido alcanzar la paz de la muerte. Alessa Gillespie es un personaje demasiado trágico, quizás alcanzó pequeños lapsos de felicidad en su niñez, pero en toda esta revisión tiemblo al pensar que solo conoció el sufrimiento desde su concepción. Los poderes que ella tenía solo fueron otro peso más en una sociedad que la tachaba de bruja y la acosaban por esto mismo. No niego que este punto como final es muy triste, pero en sus zapatos, con todo lo vivido y visto en la Orden, creo que no había otra manera de obtener la paz. La historia completa del primer Silent Hill tiene demasiadas ramificaciones y datos dispersados, es por eso que si se dieron cuenta, el iceberg se contradice en algunos puntos, pero justamente son esas contradicciones lo que enriquece la historia, puesto que después de tantos años aún no se tiene nada definido. Ojalá el remake que ya está próximo a llegar aclare o al menos llegue a una consistencia en los eventos, ya que el juego de 1999 al día de hoy, si lo estudias a fondo, aún tiene mucho de qué hablar. Gracias por ver el video. De verdad me ayudaría mucho si te suscribes, dejas tu like, una comentada y lo compartes con tus amigos fans de los Giles Silenciosos. También no olvides que puedes ayudar a este canal sumándote como miembro del canal o dejando tu terrible superchat. Para finalizar, agradezco otra vez a los que prestaron sus voces para los títulos de todo el video. Te recomiendo seguir sus redes sociales que te estaré dejando en la descripción y el comentario fijado. Esto ha sido todo. Yo soy el Freeman y este es mi rincón. Hasta la próxima.